Buenas tardes, saludos muy cordiales para cada una de las hermosas de este curso bíblico de mujer a mujer. Y agradecida con el Señor por tu vida, por tu corazón dispuesto para seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy tenemos un tema muy hermoso, poderoso, pero también muy importante. Nuestro módulo 7, tema 3, los hábitos santos de las hijas de Dios. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar algo muy gratificante, pero también muy desafiante, porque la semana pasada estábamos viendo acerca de la parte negativa de la vida natural, caída, es que somos atraídas a vicios y adicciones que estuvimos viendo. Pues esto es, fíjate, son hábitos muchas veces aprendidos del ejemplo, de la influencia, de la vivencia. Por eso muchas de nosotras empezamos a coquetear con los vicios desde edad muy temprana, porque lo que nos rodeaba pues era eso, y crecimos con la idea de que era algo muy normal, ¿verdad? Sin embargo, el llamado de Dios para sus hijas en esta hora es a quitar con su poder, el nombre de Jesucristo, esas adicciones, esos vicios que hemos visto tan normales y que podamos ir adquiriendo y desarrollándose, los hábitos santos. Yo encuentro uno muy hermoso en la vida de los salmistas, ¿verdad? Y si tienes tu Biblia ahí, ábrelo en Salmos 34. Y mientras encuentras este pasaje en tu Biblia, doy la bienvenida. Fabi, bienvenida. También Guille, Caro, Ornelas, Ofe, Paula, Rosaura, Trini, Vero y Yasmín. Bueno, tenemos un buen grupo para empezar y te decía acerca de los hábitos santos, ¿verdad? Y son esas costumbres, esas prácticas que se van volviendo en un hábito de tanto participar. Pero lo que vamos a hablar ahora es algo espiritual, ¿verdad? Que va a beneficiar nuestra vida física, emocional y de forma integral. El Salmo 34, fíjate lo que dice. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me gozaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Y el salmo sigue, ¿verdad? Yo solamente tomé 5 versículos, pero esta vivencia del salmista se nota que tiene un hábito muy fuerte. En primer lugar, alabar al Señor, bendecir al Señor y no hacerlo como muchas de nosotras fuimos influidas o enseñadas a que vamos a alabar al Señor en un culto con la iglesia, 1 hora, 2 horas a la semana, ya lo alabamos. Y el resto de la semana, no, nos vinculábamos con la música popular, con otras expresiones musicales, y entonces tardamos mucho para cultivar el hábito santo de que de nuestro interior haya alabanza, ¿sí? Pero dice el salmista en todo tiempo. Y cuando habla de todo tiempo, pues habla de todo lugar, ¿sí? Porque no es limitado nada más a ciertos tiempos. Y dice, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Y hermosas, así como tuvimos el hábito de hablar, que de las mujeres se ha dicho que hablamos hasta por los codos, pero que hablábamos,
pero ¿qué decíamos? ¿Sí? Tantas veces dice el proverbio que en las muchas palabras no falta el pecado, y sí es cierto, ¿no? Y dice que a cada momento pronunciaré sus alabanzas. El hábito del salmista era que constantemente salían de su interior expresiones de alabanza, ¿sí? Y dice, solo en el Señor me gozaré. Y ese es otro buen hábito, porque humanamente nos aprendemos a alegrarnos, a buscar felicidad, a estar contentas con lo externo. Y no es malo, ¿verdad? Cuando tenemos, yo hoy tuve una muy buena visita de parte de mi hijo y su familia, y entonces yo me alegro, ¿sí? Pero si yo nada más voy a alegrarme y voy a estar gozosa, contenta, cuando él viene, no, pues ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que vino. Nos hemos visto en otro lugar, ¿verdad? Pero lo que voy es que el gozo del Señor es adentro, no es por circunstancias eternas, y tenemos que cultivar ese hábito santo. Y después dice, vengan, hablemos de las grandezas del Señor y exaltemos juntos su nombre. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero en este curso nos unimos, aún a pesar de la distancia geográfica, y hablamos de la grandeza de Dios, que significa su carácter santo, su perfección, su grandeza, su eternidad, su amor inalterable, su gracia. Eso es hablar de las grandezas del Señor, y luego juntas siempre oramos. Si tú observas, nos unimos en oración y entonces estamos haciendo un hábito al reunirnos. Aquí yo les he dicho, esto no es una charla, no es una plática, no, es enseñanza de la palabra de Dios. Y lo que vemos hace no para que nos critiquemos, hagamos chisme, hablemos mal de otras, no, sino cuando nos reunimos, nuestro corazón se une a pesar de la distancia, levantamos el nombre del Señor, ¿verdad? Y luego otro hábito santo que tenía el salmista. Oré al Señor y Él me respondió. Y una de las respuestas a su oración aquí dice que le libró de todos sus temores. Por cierto, tú al hacer un hábito de orar al Señor, ¿verdad? Vamos a ver poquito más adelante y vamos a profundizar, pero refiriéndome a este tema. ¿Tú te acuerdas la última vez que tú percibiste o que el Espíritu te mostró que en ti había miedo, había temor, había duda, había incertidumbre? Oraste y cuando terminaste de orar, el Señor te había librado de eso. ¿Tú te acuerdas de eso? Porque muchas veces toleramos el temor y a veces dura días, semanas, meses o más, ¿verdad? Y aquí el hábito de la oración del salmista, él sabía cómo orar y cómo venir delante de él. Y por ejemplo, yo uno de los pasajes que uso mucho cuando percibo en mi temor, yo le digo, tu palabra me dice más de 360 veces en la escritura, no temas, porque yo estoy contigo. Y yo, Señor, creo tu palabra. No importa lo que vea, no importa lo que sienta, porque tú estás conmigo y me estás ordenando que no tenga miedo. ¿Ves? Entonces, al orar, podemos ser librados, pero cuando es un hábito de orar santo, no una mera repetición de frases, sino concretamente se ora por algo guiada por el Espíritu. Y después dice, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Y este es otro buen hábito, buscar del Señor. Ahora, Dios no está perdido, ¿eh? Definitivamente, pero la búsqueda quiere decir que no me conformo tan solo con creer que hay un Dios, con creer que Él me ama, que Él me mira, que Él me cuida. Yo necesito conocer más de ese Dios que me describe la palabra que es. Entonces, en esa búsqueda, esa relación pasa más de, de pedirle mil cosas, ¿sí? Más bien a decirle
que nos muestre, que te muestre en medio de tal o cual situación, vea su brazo poderoso, su mano que sustenta, su presencia que da paz, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, de las mejores situaciones de vida para aprender es pasando por estas situaciones y aprender a bendecir al Señor en todo tiempo. Cuando tú y yo decidimos que esto forme parte de nuestro diario vivir, el Espíritu Santo va a tener una libertad maravillosa, va a fluir a través de tu persona, ¿sí? Entonces, por eso espontáneamente, y no sé si te sucede, pero a mí me sucede, y esto de muchos años atrás, ¿verdad? Y yo puedo estar haciendo cualquier cosa y de mis labios brota espontáneamente. Bendito y alabado eres, Dios, por siempre y para siempre, ¿sí? Y lo grande eres tú, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia. Y sigo haciendo cosas o salgo a algún lugar o, en fin, diferentes actividades cotidianas. Digo, qué bueno eres, Dios. Eres bueno para con tu pueblo, para con tus hijos, para con tus siervos. Eres bondadoso. Y así. Y entonces yo no estoy en ese momento necesariamente orando, pero tengo el hábito de exaltar a Dios independientemente de mis tareas. Entonces, al estar viendo los buenos hábitos y que son los santos, que tenemos también hacer un espacio aquí y ver qué hábitos cotidianos, naturales, frecuentes tienes que requieren el trato de Dios. Uno de los hábitos, yo les he comentado en varias ocasiones, es el mal humor. ¿Sabes que se vuelve un mal hábito? Y ya te sientes ofendida por todo lo que otros dijeron o hicieron y entra ese sentir de enojo, de mal humor y se vuelve un hábito. Y cuando yo sé que alguien tiene este hábito del enojo, cuando preguntan los que te rodean, ¿estás enojada? Y no estás enojada, pero se nota que estás enojada. Entonces ya es algo que fluye así porque es algo que está dentro, ¿sí? Entonces, los malos hábitos de impuntualidad, los malos hábitos de poco descanso, los malos hábitos de comer en exceso, los malos hábitos de prometer y no cumplir, los malos hábitos de un lenguaje vulgar, de una adicción a la mentira, al engaño, al deseo de venganza, son malos hábitos, ¿no? Y entonces vemos que llegamos a Cristo y del menos hábito que tenemos natural es el de la lectura de comprensión. Y de lo primero que hacemos al venir a Cristo es que nos hablan la importancia de leer y estudiar la Biblia. Pero si no tenemos el buen hábito, entonces estamos leyendo, pero nuestra mente anda pensando mil cosas, los pendientes, lo que no hice, lo que tengo que hacer, la preocupación, la distracción, la confusión, la ansiedad. ¿Y sabes qué? Eso son malos hábitos, porque los hemos cultivado por mucho tiempo, ¿no? Entonces requieren en ese tiempo a solas con Dios de pedirle que trate con nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, nuestras expresiones verbales, ¿verdad? Y entonces dar paso a esos nuevos hábitos santos que nos van a ayudar a crecer, a tener más confianza, a esperar en el Señor. Y practicando estas cosas, el gozo de Dios va a fluir constantemente porque es la presencia de su Santo Espíritu. Fíjate que cuanto más practiquemos y cultivemos estos, más firme vamos a estar en el Señor y vamos a crecer para llegar a la madurez que el Señor anhela. Por otro lado, nos va a ayudar a ser más auténticas en nuestra relación con Dios. Nos va a hacer más hábiles para expresar el fruto del Espíritu, ¿no? Así como algunas personas dicen, yo me enojo y todo el mundo sabe que estoy enojada por la cara que pongo. Bueno, es un reflejo de lo que está pasando adentro. Pero de momento te encuentras con que el gozo del Señor por su salvación, por su perdón, por su amor inagotable, esas experiencias
te hacen tener gozo. Y entonces te preguntan, ¿qué no tienes problemas? ¿Cómo es que siempre puedes estar feliz? Y entonces tú ya les das testimonio, porque se convirtió un hábito. Y ya el mal humor, y ya la montaña rusa de emociones, y ya la envidia, ya la codicia, ya los malos tratos, las malas expresiones, ya se fueron a la cruz de Jesucristo. Ahora, practicar los buenos hábitos, hermosas, no es algo fácil, porque para empezar es una práctica espiritual. Y cuando hemos solamente practicado lo emocional, lo físico, lo natural, que eso se nos da. Por eso ves a pequeños haciendo berrinches, pero a mujeres de 30, 40 años haciendo berrinches. Entonces significa que están dominadas por lo emocional. Entonces, cuando llegamos al Señor, ignoramos las cosas espirituales, ¿sí? Entonces, eso no se va a lograr con el esfuerzo humano, pero yo te voy a decir cómo se puede ir cultivando esta práctica espiritual cuando tú presentas ante Dios tu corazón humildemente, ¿sí? Y le dices, Señor, porque te amo, yo quiero aprender más de ti, a tener más de ti y menos de mí. Y eso si lo hacemos diario, aquello interior que estaba gobernando se va a ir desbaratando. Contamos con la inspiración del Espíritu Santo, quien nos va a inspirar esa sensibilidad para percibir la presencia de Dios, aunque nuestros ojos no vean, porque no es un asunto físico, sino de nuestro espíritu. Ahora, cuando participamos de estas expresiones de hábitos santos, tenemos que ir recibir, aprender a recibir lo que el Señor nos da a través de su palabra en el diario vivir. Si tú nada más buscas ser renovada en tu expresión, de vez en cuando, una vez al mes, y entonces lo pospones, lo postergas mucho, pues aquello que aprendiste igual y se queda en la mente, ¿no? Pero yo he estado compartiendo mucho que el hecho que tú sepas textos de la Biblia no significa que los estés viviendo. Igual se quedan a nivel de memoria, de intelecto, de razón, y están ahí grabados. Y qué bueno que tienes palabra de Dios, pero cuidado, porque la idea no es que los tengas grabados aquí nada más como un recuerdo, sino como una práctica, porque entonces tú puedes decir, por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un verso que la gran mayoría de cristianos se sabe. Y entonces, de momento empiezas tú a tener ansiedad porque sientes que te falta esto, te falta el otro, te falta aquello. Pues no, que el Señor es tu pastor. Y entonces es el desafío a vivir. ¿Sabes cuándo es que faltan cosas a nuestro criterio? Cuando el Señor no es tu pastor. Un pastor, hemos tenido temas acerca de Dios como pastor. Un pastor conduce a las ovejas, las guía, las alimenta, las reprende, ¿sí? Pero siempre anda en búsqueda de lugares donde hay pastos, donde hay agua, donde hay sombra, para que descansen, porque son animalitos muy débiles, muy frágiles, ¿verdad? Pero cuando una oveja se rebela contra la instrucción del pastor, le da su varazo, le da con el cayado que tiene la curva, le jala el cuellito para que vuelva al redil, ¿verdad? Y en una figura analógica, así somos, ¿no? Decimos que el Señor es nuestro pastor, pero nos salimos del redil, nos tomamos otro camino y creemos saber llegar más pronto y más fácil. Entonces ahí nos hace reflexionar. Tantas veces que he dicho que el Señor es mi pastor, pero a mí me falta paz, me falta descanso, me falta fe, me falta confianza, soy muy insegura, soy muy temerosa, soy muy tímida. Déjate conducir por el pastor. Y esa es una de las prácticas precisamente de tener un hábito santo, como el salmista, ¿verdad? Yo voy a bendecir al Señor en todo el tiempo. Y no significa
que todo lo tuviera resuelto, porque ahí está hablando de que él tenía temores. ¿Mm? Entonces, esta práctica de los hábitos santos a partir de este tiempo, si nunca lo has tomado bien en serio, empiézalo a tomar bien en serio. Y si ya los habías venido practicando, pero fuiste aflojando el paso, ¿verdad? ¿Por qué se afloja el paso? Porque lo hacemos de ganas, lo hacemos de temporadas, lo hacemos con las reacciones naturales del ánimo. Hoy tengo ánimo, mañana no tengo ánimo. Y por otro lado, se llega a sentir que estos hábitos santos que vamos a estar viendo es una obligación impuesta. Y si tú no disfrutas el practicar ese hábito, te va a cansar, te va a aburrir porque es algo obligado. No es algo que aprendas a gozar de poderlo practicar. Por ejemplo, puede ser la asistencia a la iglesia o con el grupo de creyentes, ¿no? Yo estaba escuchando en la mañana al pastor Charles Spurgeon y él hablaba de que en la Biblia no habla de congregarse hablando de cuatro paredes, que es lo que heredamos muchas de nosotras, ¿no? Hay que congregarse, ir a un lugar llamado templo, llamado iglesia, y reunirse allí para cumplir ciertas demandas. Y él decía, es que los primeros 3 siglos de la iglesia de Jesucristo vivieron sin templos, vivieron sin lugares especiales de reunión. Tú has leído en Hechos que se reunían en casas, pero esto duró 3 siglos. Entonces, cuando se reunían, no era buscando un lugar, porque igual les podían cambiar de casa, de domicilio, sobre todo con la persecución, ¿verdad? Pero lo que anhelaban era la convivencia en el espíritu, con hermanos en la fe. Por eso dice que cuando nos reunimos, procuremos animar a otros al amor y a las buenas obras. Gente que asiste a iglesias mega, que va muchísima gente, ¿cuándo te pones tú a animar a otros? Ni los conoces. A que sean constantes, no solamente en asistir, ¿no? Sino que sean constantes en su fe, en su crecimiento, en su testimonio, en alentar a los desalentados, en ayudar a los débiles, en levantar al caído, etcétera. No lo hacemos, o sea, como que vamos, nos reunimos, hicimos, vamos. Y Dios me mostraba que nuestro grupo, como los grupos que tenemos entre semana, son un tipo de una iglesia en casa, porque yo estoy en mi casa, tú puedes estar ahorita en la tuya, y a través de este recurso nos unimos y estamos aquí edificando corazones, alentándote, consolándote, fortaleciéndote, también reprendiéndote y también desafiándote, ¿sí? Entonces, muchas veces quedamos en el hábito de ir a la iglesia o de reunirnos con hermanos creyentes, pero es haciendo una copia, haciendo una imitación de lo que hemos visto que otros hacen. Y no sabíamos que era un mandato bíblico donde dice Hebreos capítulo 10, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sobre todo cuando vean que aquel día se acerca. Y el día que se acerca no es el de la siguiente reunión, ni de la actividad especial, no, el día que Jesucristo regrese al mundo por la iglesia, ¿verdad? Y entonces vemos que en ocasiones en el pasado solamente pensábamos que por un hábito de asistir a la iglesia íbamos y pensábamos que ya cumplimos, pero no, el asistir es un medio por el cual vamos a crecer, a aprender, a convivir, a conocer a otros que tienen victoria o que tienen derrota o que la están pasando muy bendecidos por muchas bendiciones o que le están pasando mal por una situación difícil personal. Y entonces, cuando solamente lo hacemos externamente y no se convierte en un hábito santo, a ver, Señor, yo voy a ir a congregarme, pero con el deseo de escuchar tu voz, de que tú escuches mi alabanza, gratitud y adoración, pero que también yo conozca a otros hijos tuyos que quizá necesiten de mí una palabra de aliento, un consuelo,
una exhortación, una oración. ¿eh? Entonces ya no solamente se va como un hábito de ya vine, ya me anotaron en la lista y ya me fui. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, que sin duda va a traer a tu vida mucha renovación y transformación de tu expresión espiritual. Entonces dejemos de imitar a otros cuando hemos visto, por ejemplo, número 1, son ejemplos de hábitos santos, adorar a Dios. Y yo te puedo decir que la gran mayoría aprendemos a adorar, entre comillas, viendo cómo otros lo hacen. Y no me vas a decir que esto es mentira. Tú llegas a un lugar donde nunca habías escuchado cantos espirituales que exaltaran el nombre de Dios, con una música hermosa, en un lugar propicio, y entonces no sabes qué hacer, no te sabes los cantos, no sabes qué decir, y empiezas a observar alrededor. Ah, cierra los ojos, ya, cierra los ojos, pero no me sé la letra. Ay, levanta las manos, ay, levanta. Ah, aplaude, ay, aplaude. Ay, permanece de pie, permaneces de pie. Y todo es por la influencia de otros. Pero fíjate lo que dice Juan 4:24. El capítulo es muy hermoso, es muy largo, digno de verlo completo. Y es ese pasaje de Jesucristo que se encuentra con la samaritana. Y muy a propósito, el Señor pasó por Samaria porque sabía que había un encuentro muy especial que el Padre le había planeado. Y en el verso 24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Con la forma que el Espíritu Santo te dice que debe ser. Ahora, en este pasaje del encuentro de Jesús con la samaritana, muy probablemente lo has escuchado muchas veces porque este es un pasaje favorito de reuniones de mujeres. Y siempre allá sale lo emocional. No, 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 aquí no vamos a ver lo emocional. Aquí vamos a ver principios eternos. Entonces, Jesús en ese breve tiempo de plática, de ministración, de enseñanza, le dio lecciones para adorar a Dios. Fíjate bien. La adoración, en base, en principio y en fundamento, es reconocer quién es Dios conforme con su palabra y no con ideas humanas. Para esto tenemos que meternos a su palabra para informarnos quién es Él. Él no es Diosito, ¿sí? Y él no es Jesucito, como algunos así como de cariñito le quieren poner esos nombres, ¿sí? Nos imaginamos distante, listo para castigar al que se porta mal, indiferente, con rostro adusto, ¿sí? Gobernando con un cetro, pero casi golpeando. Pues es lo que nos han dicho. Yo no sé, a mí me decían, ya te portaste mal y Diosito te va a castigar. Y siempre me caía, me golpeaba, me pegaba, etcétera, ¿no? Y yo crecí con esa idea, ¿no? Entonces, para que yo reconozca quién es Dios y lo pueda adorar por quién es Él. La adoración es por quién es Él. Él es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque es santo, porque es eterno, porque es grande, porque es todopoderoso, porque es fiel, porque es justo, porque es verdadero. ¿Sí? Y entonces vemos que tenemos, para reconocer quién es Dios, conocer cada vez más atributos y virtudes, así como darnos cuenta que Él es el dador de nuestra vida, el sustentador, el proveedor, pero que conlleva siempre en cada acción sus verdades eternas. Saber que Él todo lo conoce, todo lo sabe, absolutamente todo de cada uno de los suyos, ¿sí? De toda la humanidad, pero de manera especial en esa comunión, Él conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. Él conoce cosas que ni siquiera reconocemos que hicimos, ¿verdad? Él las reconoce. Y que podamos escudriñar más a fondo al Salvador, que es nuestro Dios, que no solamente es un pase para ir al cielo, hermosa, quítate esa idea. Ya fuiste salvo, ay sí, si me muero me voy al cielo. No, la salvación es mucho más amplia.
Simplemente cuando conoces quién te liberó del poder de la muerte eterna, te liberó del poder y el yugo del pecado, te liberó de las garras de Satanás, ¿sí? Te liberó de tu ego, de tu orgullo, de tu autosuficiencia. Te liberó de odio, de falta de amor, de falta de perdón. Y cuando tú ves, no, esto es salvación. O sea, y entonces, ¿qué te queda? ¿Qué me queda? Adorar. Y ves su compasión, su paciencia, su comprensión, su ternura, su fidelidad. Y esa búsqueda de las hijas de Dios que quieran aprender para adorarlo más es la que va a venir desde nuestro espíritu, en el cual tenemos la vida y también tenemos la salvación. Y entonces no solamente estamos dispuestas a reconocer la grandeza y la pureza de Dios, ¿verdad? Sino que también la actitud humilde para reconocer ante Él el problema del pecado, que estorba para la comunión con Él, pero también para cumplir su llamado. Y que Dios está esperando capacitarnos con esa obediencia y esa humildad que quiere depositar en nuestro espíritu. En esa experiencia de adoración, no nada más es que agarres el tono de la canción o que te la sepas de memoria, sino que cuando ves la grandeza, la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisapiencia de Dios, no te queda más que quedar quebrantada y empezar a confesar tus debilidades, tus límites, tus ideas egoístas, necias, imprudentes, porque arroba su preciosa presencia. Y cuando obtienes el perdón divino de 70 veces 7, que te va limpiando y purificando, ves con más claridad quién es Dios para adorarlo. Y entonces entras a un estilo de vida de adoración, ¿sí? Que deja de adorar personas y cosas, porque fuimos hechas para adorar. El problema es que adoramos al perro, adoramos al novio, adoramos al esposo, a los hijos, a los padres, etcétera, y adoramos las cosas, ¿sí? Las cosas materiales. Entonces el Señor Jesús le enseña a la samaritana lo siguiente. En ese relato donde tiene esa conversación con esta mujer, le dice, no es lo más importante el lugar para adorar a Dios. Ellos estaban en el pozo de Jacob y ella retomó que a la tradición heredada de los samaritanos, que ese pozo, como era milenario, había subsistido, ¿verdad? Muchos cientos de años, el mejor lugar era allí, donde estaba el pozo. Y le dijo, no, el mejor lugar es mi presencia. Fíjate. Ahora observa, era un pozo en medio del desierto. No había música, no había instrumentos, no había líder de alabanza, no había luces, no había una plataforma, no. Ahí ella podía adorar porque estaba el eterno Dios nuestro que es Jesucristo, ¿sí? Y entonces hemos asociado, y a mí me llama mucho la atención porque a muchos les gusta subir esos videos donde hay niñitos como que viven en mucha pobreza, pero están alabando al Señor en un patio lleno de tierra, ¿verdad? Con ropita muy escasa porque se nota que es gente de pocos recursos. Pero el chico que está dirigiendo la alabanza tiene una botella como tipo micrófono y los que están atrás con instrumentos, pues inventándolos ahí con la cubeta o con la escoba o qué sé yo, ¿verdad? Fíjate la influencia tan fuerte. Lugares donde hay extrema pobreza vinculan la alabanza con tener necesariamente un instrumento o un micrófono. Hermosa, eso no es la adoración exclusiva nada más de esas acciones, ¿no? Entonces, todo esto, que si bien es hermosa, a mí me gusta mucho, yo me sé, no sé, no te puedo decir, yo me sé cientos de cantos de adoración espiritual a lo largo de mi vida de fe, ¿sí? Y canto nuevo, cantos
actuales, lo que el Espíritu Santo está mostrando. Entonces, cuando puedo adorar a Dios y me uno a la alabanza junto con la iglesia, pero yo lo puedo adorar sola, sin instrumento y sin música. En ocasiones levanto canciones, en ocasiones son expresiones, ¿sí? Entonces, cuando ella tiene la revelación por el Espíritu, comprendió que el agua que le ofrecía Jesús no era líquido, era vida. Fíjate. Ahora, pero el Espíritu le muestra que no es posible adorar si tiene una vida inmoral. Por eso el Señor le dijo, ve y llama a tus maridos, ¿no? Esto es algo bien importante, hermosa. Si estamos en inmoralidad sexual, difícilmente vamos a fluir en la alabanza. Porque el Señor dijo, arregla cuentas, porque con el que has tenido 5 y con el que estás no es tu marido. Ella estaba llena de vergüenza y Dios vio su humillación y su arrepentimiento. Probablemente en la búsqueda del amor se dio a este tipo de relaciones y dijo el Señor, eso no es amor. El amor no hace nada indebido. En la adoración, como estilo de vida, el Señor espera pureza, ¿sí? Integral, pero también obediencia a sus mandatos. Y hablando también de música en la adoración, te hace muy bien discernir con sabiduría qué tipo de música tú estás escuchando, hasta la del diario vivir, ¿eh? Y su contenido. El otro día estaba yo, no me acuerdo si fue en el súper, porque yo no escucho música popular, y no sé si fue en el Didi o en el súper, y venía escuchando al famoso Luis Miguel, ¿no? Y escucha sus canciones, es una adoración, pero al ser humano, al amante de turno, ¿verdad? Y observas y todo lo que a Dios se le debiera decir en rendición, se lo está diciendo a una fulanita. ¿Ves? Entonces hay que examinar qué música escuchamos. Y aún la música cristiana, hay mucha música que es muy emotiva, muy emocional, pero no es espiritual, porque tú puedes cantar eso y seguir teniendo dudas, temores e incertidumbre, ¿verdad? Entonces, la adoración verdadera es la que tiene implícita la palabra donde describe quién es Dios, ¿sí? Y lo exalta. Entonces, en este caso, ella fue tan impactada por estas lecciones que le dio el Señor, que se convierte a Cristo, a pesar de que él era judío y ella samaritana. La palabra le llegó, el mensaje le llegó, decidió dejar esa vida inmoral de tantos hombres y fue a su pueblo, a los suyos, a los samaritanos, y les dio testimonio de Jesús. Y estaban tan impactados que vinieron a conocer a Jesús y le pidieron que se quedara con ellos. Se quedó 2 días más. ¿Observaste? No hay nada religioso en las acciones de esta mujer, sino hay todo espiritual. Ella se arrepintió de su vida de pecado, tomó del agua vida de Jesucristo, fue y compartió el mensaje. Una pregunta hermosa. Después de esos tiempos hermosos de alabanza y de adoración, tú sales a compartir el poder de Dios, de su palabra, de su evangelio, de su salvación, de su perdón con otros. ¿O nada más pasas un buen tiempo? Buen hábito es adorar al Señor, pero en espíritu y en verdad. Número 2, alabar al Señor. Y fíjate lo que pasa en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo 13. Nunca se te va a olvidar. Lucas 13, 13. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Y esta es la historia de esa mujer encorvada que estaba en la sinagoga, de la que Jesús tuvo compasión, comprensión, misericordia. Y fíjate, nos da a conocer lo que probablemente los que estaban ahí nada más lo ubicaban como la jorobada, ¿no? O la encorvada, pero no sabían su historia. Y entonces, cuando ella recibe, ¡boom!, la endereza el Señor, ¿sí? Ahora, hermosa, dice el Señor que estuvo 18 años encorvada. Imagínate, toda una vida. Y de momento, ¡pum!, derechita. Se ha de haber sentido hasta rara, ¿no? Porque pues estaba acostumbrada a ver todo así, hacia
con los ojos torcidos y de momento de frente, qué cosa tan maravillosa. Y entonces cuando ve que no solamente está derechita, sino que el Señor la libera de un espíritu que le tenía Satanás por 18 años. ¿Cómo reacciona ella ante estas maravillosas señales y milagros? Y luego que todos los que estaban ahí lo vieron. Y entonces en ese momento el Señor la salvó, la sanó, la liberó. Estaba oprimida por Satanás, no solamente era algo físico, ¿sí? Por 18 años. Mi pregunta es, ¿cuántas veces iría a la sinagoga buscando del Señor y su condición? ¿Cuántos la vieron y la ignoraron? No, se acostumbraron, ¿verdad? Ahí viene la jorobada. A lo mejor ni lo decían, más lo pensaban. Así como tú y como yo, que fuimos y fuimos y fuimos. Yo me acuerdo tantos domingos, tantos miércoles, de ir a la iglesia y en una condición carente, necesitada, abrumada por causa del pecado, de la carne, el mundo me estaba tragando, las pasiones desordenadas. Nadie se dio cuenta que yo traía una atadura de Satanás, ¿sí? Porque eso sucede. Pueden estar reunidos buscando adorar a Dios, pero como no conocen al Dios al que adoran, entonces no hay un discernimiento para ser compasivos y comprensivos con las personas que están en su entorno. Aquí no solamente era una situación física, sino también era espiritual, ¿sí? Entonces, los ojos de otros que la criticaban y la menospreciaban fueron cambiados, porque esta mujer recibía mucho menosprecio por su condición, ¿verdad? Y entonces él viene y le da nueva vida que ella estaba necesitando. Y fíjate bien que aunque no a todos les produjo gozo esta serie de milagros, no, se enojaron, dudaron y cuestionaron a Jesucristo. Pero ella decidió alabar al Señor, su Salvador, de todo corazón. En esta ocasión fue un milagro muy visible, muy notorio, ¿verdad? Pero hay muchos otros milagros que el Señor hace en tu mente y corazón que también han de ser dignos de alabar al Señor. Quizás los demás no se den cuenta que te quitó ese pensamiento suicida, ese pensamiento de poquedad, ese pensamiento de ninguna estima personal, ese pensamiento muy arraigado de odio y de menosprecio hacia tu persona. Ah, y entonces estás en la adoración y el Señor te libera de esas cadenas y no es notorio, pero tú notas la diferencia, ¿sí? En ese relato, el toque divino fue en la sinagoga. Pero Jesús no solamente hacía milagros, hubo otro hombre que tenía la mano seca en la sinagoga y también le restauró su mano. Pero él andaba más afuera de lo que es una sinagoga haciendo esos milagros. ¿Y qué crees? Los milagros de Dios no están supeditados tan solo a cultos de iglesia de cuatro paredes. No, no. Él sigue haciendo milagros y puede ser que en ti esté haciendo milagros, pero que también te use para acercarte a otros, orar, imponer manos, declarar bendición, declarar victoria. Y entonces, aunque no sea un culto, aunque no sea una iglesia, aunque no sea una reunión, el Señor se va a manifestar. Luego el apóstol Pablo nos invita allí en Colosenses 4:2, orando sin cesar. Hermosa, este es nuestro tercer hábito, orando sin cesar. ¿Cómo podemos estar orando constantemente? ¿Qué tanto podemos decir, expresar? Dice el apóstol, manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Y esta actitud, hermosa, es cuando comprendes que no alcanza, no es suficiente con una breve oración al despertar o al irte a dormir, que casi siempre son rápidas porque
Cuando te despiertas hay muchas cosas que atender y que hacer. Entonces rápido, ¿verdad? Y cuando te vas a dormir estás tan cansada que es también rápido porque ya me va a ganar el sueño. O las oraciones tradicionales de desayuno, comida y cena. Y también son breves. Sí, rápido. Yo no digo que no des gracias. Yo no digo que no bendigas el alimento en su nombre. Pero no te alcanza para tu vida los desafíos, las pruebas, las tentaciones, los sinsabores. No te alcanza. Y luego caemos en una repetición, ¿verdad? Constante, constante. Solamente repetir, gracias por este alimento, bendice esta mesa, bendícelo para que me haga bien, en nombre de Jesús, amén. Y todos los días lo mismo. Se puede hasta grabar y poner ahí la grabación cada ocasión y no pasa nada. ¿Sí? Y entonces vemos que empiezas a comprender es que no me alcanza. ¿Por qué yo oré por los alimentos, al levantarme, al acostarme? ¿Y por qué me siento que me falta algo? Y es ahí cuando el Espíritu Santo te está hablando para orar. Pero es esa oración de comunión íntima, personal. Y esta puede ser en todo tiempo y lugar. Mi recomendación siempre va a ser que tú separes un tiempo especial para hablar y escuchar a Dios. En un lugar a solas, en un lugar cerrado. Jesús dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ¿verdad? Eso hay que defenderlo y hacerlo crecer. Pero tú puedes orar caminando, manejando, yendo a tal o cual lugar, haciendo tus labores cotidianas, sea en la casa o fuera de la casa, y estar orando constantemente, en todo tiempo y en todo lugar. Cuando traes una necesidad y cuando no traes una necesidad, porque es el Espíritu Santo el que te está llamando a la comunión y ahí te va a mostrar cosas cuando estás orando en el Espíritu, no solamente con la mente. Baja esa oración que tienes aquí registrada de memoria, bájala acá. Y de tal manera que no sean las emociones, los sentimientos los que te guíen a orar, sino que sea el Espíritu Santo que te muestre las verdades de las necesidades reales, ¿sí? Y es cuando en esa oración hay un diálogo, no un monólogo. Es cuando sí hablas a Dios, pero también escuchas a Dios, ¿sí? Y cuando tú escuchas a Dios, el acto que sigue es obedecer. El acto que sigue es someterte. El acto que sigue es aceptar su voluntad soberana, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es el que va a producir en nosotros el orar, fíjate bien, con su inspiración, o sea, lo que Él te muestra, cuando no sabemos ni cómo pedir. Yo este tiempo he estado pasando un tiempo difícil de salud y yo le digo al Señor, ¿cómo oro? ¿Cómo pido? ¿Cómo agradezco? ¿Cómo alabo? ¿Cómo adoro tu nombre? ¿Cómo espero en ti? Y ya, no es que yo sepa, ¿verdad? Porque tengo mucho tiempo orando. No, yo necesito que el Espíritu me guíe, como dice, cuando no sabemos cómo pedir o lo que conviene. Y entonces sabiduría que viene de su palabra. Entonces yo le digo, Señor, porque tú has dicho, Señor, porque tú me has prometido, ¿verdad? Entonces, cuando tú, esta oración ya has superado que solamente oras y solamente oras cuando hay angustia, cuando hay desesperación, cuando hay gran necesidad, cuando hay problemas críticos. Si tú nada más oras cuando estás en problemas, hermosa, estás en problemas. Es que no debe de orarse nada más en eso. O sea, estás bien, te sientes bien, no careces de nada, ponte a orar. Ay, pero ¿qué le voy a decir? Pues lo que no le has dicho, cuando estás toda angustiada, nada más le presentas angustias. Aquí está, Señor, aquí está tu sierva. Y tu sierva oye. Envíame a mí. Aquí estoy dispuesta. Vengo a conversar contigo. Entonces, en calma, en tranquilidad, en reposo. Número 4. Salmo 119, 10 y 11 nos habla la importancia de un hábito, hermosa, su palabra en el corazón. Y observa lo que dice el salmista. Yo te busco de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos.
he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Ir mucho más allá del hábito de solo leer la palabra con los ojos. Sal de esa costumbre pasiva y sin vida y aprende a repasar las escrituras con los ojos y los oídos abiertos, hablando la palabra. Hermosa, yo te voy a confesar que cuando a mí Dios me da este desafío, yo siempre por años leía pasivamente con los ojos. Y dice Romanos 10 que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Yo no la oía, yo la leía, pero así como nada más la leía con los ojos, no se me quedaba grabada profundamente porque solamente estaba buscando en sí el cumplir con leerla, pero no recogía lo que era su desafío, su enseñanza, lo que me mostraba definitivamente que estaba mal. De entonces yo aprendí a orar con los ojos abiertos. No siempre tienes que cerrar los ojos al orar, hermosa, ¿eh? Menos si vas manejando y cierras los ojos, claro que no. Pero ¿por qué tenemos esa fuerte costumbre? ¿Por qué? Para no distraernos, hermosa, pero tienes 5, 10, 15, 20 años orando, no has logrado no distraerte, aunque, por ejemplo, en mi casita, que es tu casita, ¿no? Yo puedo orar con mis ojos abiertos, sí tengo el aparador del comedor, sí tengo un mueblecito ahí con una lámpara muy hermosa, sí tengo unos cuadros aquí a un lado, y yo voy ahora y no está, ay, el aparador le hace falta que lo limpie. Ay, la lamparita ya se le está acabando el foco. Ay, no, no, o sea, independiente. Yo oro con los ojos abiertos, pero no viendo las cosas, sino sobre mi Biblia abierta. ¿Y cuántas veces me encuentro orando con la palabra? Hermosa, quebrantemos esa costumbre de leer la Biblia, por eso dice él, su palabra en mi corazón. ¿Sí? Y la forma como entra la palabra es que tú la ves, la dices y la oyes. ¿Y qué crees? Tu espíritu, tu mente y corazón la reciben. ¿Ves? Y entonces aprende a repasar esas escrituras que tú dices que ya te sabes. No, ahora dile, Señor. Ayer yo les decía al grupo de consejeras, dile al Señor que limpie tus ojos y tus oídos, que dejen de ser ciegos y sordos para poder recibir las bendiciones de la riqueza de tu palabra. Y entonces cuando tú empiezas a hacer esto, quebrantando hábitos de solo leer con los ojos, ese pasaje, ay, ya me lo sé y te lo brincas. No, Señor, sí lo sé aquí, pero no lo estoy viviendo, pero no lo he aplicado. El buen hábito es la lectura de comprensión. Entonces vamos comprendiendo lo que Dios quiere decir. Detente en aquello que no es fácil comprender. Repásalo y luego busca pasajes alternos que hablan también de esto. Y luego repite aquello, reitéralo, que resalta a tus ojos. Es que estás leyendo y de momento brinca más un texto, otro texto, y eso es lo que el Espíritu Santo te está revelando. Ahora, yo te hablaba de un corazón humilde. Solo el corazón humilde que ha sido humillado ante la presencia de Dios acepta la instrucción, la corrección y la advertencia que viene en la palabra. ¿Sí? Si hay un corazón soberbio, no va a seguir esta enseñanza, no va a permitir que Dios lo corrija, ni tampoco va a prestar atención con foco rojo a la palabra de advertencia. ¿Sí? Pero si estamos con ese corazón humilde, claro que sí, Dios me está corrigiendo, Dios me está disciplinando, Dios me está enseñando algo que yo no sabía, Él me está advirtiendo. ¿Sí? Fíjate que yo les he platicado que me gusta mucho estar viendo videos que hablan acerca de la historia de la Biblia, con todas las costumbres y las prácticas. Por años, yo te voy a confesar esto, por años yendo a la iglesia desde niña y fui creciendo allí, la versión que se usaba para leer en la iglesia y que te predicar
en las clases bíblicas y todo, era la versión de Casiodoro de Reina Valera. Y bueno, hasta ahí me quedé años y años y años y años. Resulta que quien hizo esa traducción, que es de las más fidedignas, siguiendo los escritos más antiguos, originales, los famosos papiros donde se escribió la palabra, este hombre, Casiodoro de Reina, era perseguido. Así tipo el apóstol Pablo, estuvo encarcelado, viviendo todas las limitantes de la cárcel. Y en ese lugar se puso a hacer la traducción a un lenguaje en aquel lugar que era al español. ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabes? Y fíjate, y hay muchos que defienden, no, a mí no me gusta que usen otras traducciones, yo la Reina Valera, y no hay como la Reina Valera, y la defendíamos y ni siquiera sabíamos el contexto. Y entonces, cuando eres humilde, reconoces, perdóname, Señor, defendí mucho algo que ni siquiera conocía, pero en mi buen español me queda clara la instrucción, la corrección y la advertencia. Abro mis ojos, abro mis oídos para no exponerme al engaño y a la tentación. Y entonces, cada vez que tú pones por obra la palabra, ¿qué crees? Te estás renovando y te estás transformando en tu forma de pensar y en tu forma de vivir. El desafío de este punto, y tenemos otro tema más adelante donde vamos a dar más instrucción acerca de la lectura, la meditación, el estudio y el prepararnos más con la palabra. Pero ahorita nada más te voy a decir esto. Tienes que aprender a meditar en la palabra, que significa masticar. Otro término para la meditación es medicina, o sea, que al estar escudriñando la palabra en el buen hábito santo, te lleve a la reflexión y de la reflexión te lleve a la convicción y de la convicción te lleve a la acción. Fíjate, porque ya tienes una revelación de la verdad de Dios. Esto, hermosa, no es copiar a otros como lo hacen, ni imitar como lo hacía la abuelita o la mamá, ¿no? Sino que te vas más allá, tienes al lado de tu Biblia una buena libreta y entonces escribes con tus palabras tus reacciones acerca de aquello que Dios te mostró. Este tiempo de reflexión y meditación no es un estilo bíblico. Más adelante uno puede tener ese tiempo para escudriñar un pasaje, pero es pensar, escúchame bien, detenidamente lo que Dios te dice a ti. Aquí no es en nosotros de momento. Estás tú a solas con Dios, el trato es de Él contigo. Pensar detenidamente lo que Dios te dice a ti. Y entonces abres tu Biblia y le dices, Señor, habla, que tu sierva escucha. Y entonces prestas toda la atención, lees en voz audible, no tienes que predicar y estar gritando, el Señor dice a su pueblo, no se trata que otros te escuchen en la familia o el vecino, no, que tus oídos escuchen la palabra para que crezca tu fe, ¿sí? Y entonces tú le dices, ahorita yo quiero recibir. Me pasa mucho esto, yo quiero recibir de ti. Y después me dice, eso que te di, compártelo. Ahora, debo decirte que hay muchas cosas que me da que no las comparto, porque esas serán para mí nada más. Pero generalmente él me dice qué hacer con eso que me da. Entonces, un buen hábito es aprender a ser firme y a decir, yo voy a separar este tiempo, el mejor tiempo del día. No intentes acercarte a la palabra tan solo por el hábito, aunque estés cargada de cansancio o cargada de preocupación, porque entonces no vas a adquirir sabiduría ni comprensión espiritual. Te va a ganar lo humano, ¿verdad? Entonces busca un tiempo en la semana. Yo fui descubriéndolo conforme a mi búsqueda, los tiempos mejores para poder tener este tiempo con la palabra. Y te voy a dar otro desafío.
Una vez que tú haces esa lectura, ¿verdad? Que no es la cantidad de versículos que leas, sino lo que el Señor te vaya mostrando. No se trata de ir leyendo los libros por capítulos, ¿no? Se trata de ir leyendo por temas, por lo que Dios te quiere enseñar. Y te voy a dar este desafío. Deja de responderle a Dios, amén. 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 Hemos caído en ese bache, hermoso. ¿Sí? Hay que responder. Yo me gozo mucho cuando algunas de ustedes les mando un pensamiento y no critico a las que no, pero te estoy dando una enseñanza. Cuando me ponen en sus propias palabras, breves, aunque sea 3, 4 renglones, ¿no? Necesitan a mí hacerme toda una exposición. Pero aquello que les llamó la atención y le dan la gloria a Dios porque pudieron comprender tal o cual situación. Eso es meditación, eso es reflexión, eso lo dirige el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces estás leyendo una verdad eterna y de momento tu mente y corazón naturales como que no les parece. Entonces lo que tú vas a establecer es la verdad de Dios sobre el sentir y el pensar de tu naturaleza humana, ¿sí? Está atenta a la revelación del Espíritu. Por eso es muy importante, porque aquel verso o pasaje que brinca sobre otros es revelación. Pero también cuando empiezas a escribir, cuando tú te haces un hábito, yo tengo años escribiendo y solamente te voy a dar un dato. Tan se desarrolló en mi vida el escribir reflexiones, meditaciones de la palabra de Dios, que en el curso de Mujer a Mujer, que ahorita lo dejé suspendido porque empecé el curso para consejeras bíblicas, ¿verdad? Pero llegamos al módulo 34. Multiplícalo por 4. Nada más para este curso. ¿Eh? ¿Cuántas cuántos temas bíblicos tengo escritos? ¿Y sabes cómo empezó? Con una reflexión, con una meditación. Y entonces empiezo a escribir, no, ¿quién me para? No, no, es una cosa hermosa. Un día mi cuñada me dijo, no se vale, Ara, parece ser que el Espíritu Santo se sienta en tu hombro y te dicta. Le dije, parece ser, es. A veces no puedo dejar de escribir. Y me trae, y me trae, y me trae, me lleva un pasaje, otro pasaje. No, es algo bien precioso. Es un buen hábito. Es un buen hábito, porque no solamente puedo compartir, sino que lo vivo. En tiempos de dificultad, de quebranto, de carencia, su palabra para mí es lo más rico. Puedo decir con el salmista, más preciosa que el oro, que la plata y que las joyas preciosas. Muy, muy precioso. Número 5. Algunas acciones de la mano. Y Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 16 al 18, algo que tú has leído muchas veces y probable te sepas de memoria. ¿Qué falta? Vivirlo. Porque de que te lo sabes, ¿verdad? Estén siempre gozosos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo. Y termina diciendo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. ¿Qué quiere? Que estés siempre contenta, agradecida, bienaventurada, que ores en todo momento, no solamente en la aflicción, y que des gracias por todo, no solamente cosas, sino aquello que no se compra con dinero. Ahora, la actitud del contentamiento, hermosa, no va a venir por cuestiones externas, sino por el gozo de Dios en el interior. No va a venir porque creas que todo va a estar bien, no, sino porque tú sabes que hay uno sentado en el trono soberano, eterno de Dios Padre, ¿sí? Y Él tiene control, Él tiene todo el poder. Si al Hijo se le dio poder y autoridad sobre la tierra y los cielos, imagínate el Padre eterno, ¿no? Entonces cultiva el gozo de tu salvación, el gozo del perdón, el gozo de su gracia, de su presencia, de su amor expresado. Eso es lo que te va a mantener
estar siempre contenta, ¿verdad? Pero también hablamos algo acerca de la oración, pero aquí vamos a dar un énfasis en recalcar la constancia con la que ha de orar. Hermosa, no es malo orar al levantarte, como te decía, al acostarte, en los alimentos, pero no es eso, no es vida de oración. Constante, constante. Percibas o no problemas, necesidades, tentaciones, flaquezas. No es por ganas, ¿eh? Es que, ay, no tengo ganas de orar, está ganando tu carne. Acuérdate lo que dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Ahí estaba el dominio de la carne. Deja que el Espíritu te guíe, ¿sí? Cuando yo empiezo a aprender esto hace años, Dios me dio un sentir muy, muy particular. Y de momento yo podía percibir ese pasaje que dice en el Antiguo Testamento del profeta, con lazos de amor y cuerdas de ternura te atraje a mí. Y mira, hermosa, aquí está Dios y no me deja mentir. Yo empecé a sentir esos lazos de amor y de ternura como si fuera unas cuerdas que me atrajeran a su presencia para orar. Cuando aprendí a ser obediente y yo me acercaba, porque él me estaba trayendo. Yo en ese momento no sentía así como la necesidad o por qué orar, no, pero yo me acercaba y él me enseñaba a orar de esta manera, ¿sí? Con la guía del Espíritu. Y orar por el Espíritu es muy diferente a orar por la mente, hermosa. Con la mente repites lo mismo, se te olvidan las cosas, te distraes fácilmente, te confundes, ni cuenta te das. Ya, otra de las cosas es no orar en la mente, ¿no? Sino orar también con los labios, aunque sea suavecito, para que te escuches. Y Dios me mostró eso. Escúchate cómo oras, me dijo el Señor, porque siempre dices lo mismo. Yo, sinceramente, yo no me había dado cuenta de eso. Y Dios me lo mostró. Y entonces acepté el desafío. Yo siempre oraba en la mente, en la mente, en la mente, ¿no? Porque así vi que otros lo hacían. No expresaban nada. Al final, amén, ya, se acabó la oración. Pero no expresaba nada. No porque tuviera yo que escucharlos, pero yo pensaba, pues así es el asunto, ¿no? Entonces, cuando empiezo a obedecer a Dios y empiezo a hablar lo que yo, según estoy orando, oigo que es cierto, que siempre digo lo mismo, que uso las mismas frases, los mismos clichés, las mismas palabras. Igual, no había diferencia de una oración a otra, siempre con los alimentos me pasó. ¿Sí? Siempre era como un rezo repetitivo, ¿verdad? Entonces, empiezo a pedirle al Señor que me ayude a ser constante. Y en esa constancia me ha enseñado a interceder por otros, me ha enseñado a clamar profundamente por otras personas con lo que Él me muestra que están pasando mal. Me ha enseñado también a contar mis bendiciones una por una, una por una, una por una. No importa, todos los días y recalco lo que considero que ha venido de su mano, con gratitud. Y entonces esto me saca del entorno de orar mentalmente para orar en el Espíritu. Yo te invito, si tú realmente quieres dejar de repetir frases, desde este momento, terminando esta sección, pon tu mano ahí en el centro de tu pecho donde está tu Espíritu, por el cual vives y existes, donde está el Espíritu Santo. Y dile al Señor ahí en tu corazón, aquí Señor, aquí quiero orar, orando en el Espíritu y por el Espíritu, no tan solo en mi mente. Y este tipo de oración te va a llevar a la gratitud. El Espíritu Santo nos revela todo el bien que Dios hace llegar de su presencia, de su mano poderosa, de sus promesas. ¿Sabes qué es lo mejor? No las merecemos. Muchas veces ni siquiera las pedimos, ni tampoco las entendemos, pero Él hace llegar por su poder.
La acción de gracias va mucho más allá de decir palabras, sino pasa a tener una actitud de vida que demuestra estar agradecida. Esto también se acompaña siempre de humildad y de fidelidad. Y ser agradecida no solamente con Dios en la oración, sino con otros, con los que conviven con nosotros, con los que nos hacen un bien, con quienes nos ayudan, nos alientan, nos hablan bonito, nos muestran su amor. Da las gracias al Señor. Ay, pues es su obligación, pues me casé con él. Ay, pues es mi hijo, soy su madre. Ay, pues no, no. Agradece también a otros la paciencia, la bondad que han tenido, la ayuda, la atención, el aprecio, qué sé yo, ¿verdad? Y olvídate, hermosa, en esta gratitud de la queja, la murmuración y la inconformidad, porque eso no forma parte de un corazón agradecido. Yo te recuerdo, ayer veíamos algo, ¿verdad? En nuestro curso de consejeras, que por la murmuración y la queja se quedaba muchísima parte del pueblo muertos en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Eh, Esto es delicado y esto es grave. Y luego el número 6, siguiendo su llamado en Mateo 28, 19-20, otro pasaje que créeme, que este pasaje no es hábito en la vida de muchos, y es un hábito santo. Fíjate el hábito. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautízalas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Yo te puedo decir, porque yo lo viví muchos años. Nunca cultivé ese hábito de hacer discípulos. No, esta escritura no me significaba nada. Cuando Dios me muestra que yo tengo que ir a toda la gente que esté en mi entorno, que habla de las naciones, porque los apóstoles precisamente en su labor misionera fueron a otras naciones y alcanzaron otras naciones. Sembraron el evangelio, la palabra, y de esas naciones se levantaron misioneros que fueron a otras naciones, y por eso el mundo completo se ha llenado del evangelio, ¿sí? Pero un discípulo es un alumno que aprende a los pies del maestro. No es alguien que vacunaste un día diciéndole, invita a Jesucristo a ser tu Salvador, repite la oración conmigo. Ay, ya recibió a Jesucristo, hermosa. No está diciendo, nunca dice que hagas eso en la Biblia, dice, haz discípulos. Ahora, ¿cómo se hace un discípulo? Enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús, nuestro Señor, nos ha mandado. Y esta es la enseñanza de la palabra, la enseñanza del Evangelio, que significa buenas nuevas. Y eso lleva su tiempo. Si tú te fijas ahorita, ya estamos en el módulo 7, por terminar, ¿verdad? Entonces estamos hablando que llevamos ya casi 30 temas bíblicos. Y yo sé que cada vez que nos reunimos, de momento dices, yo quiero aprender más, yo quiero conocer, esa es una discípula. Ahora, te sientas a los pies del maestro, era una figura que significaba esa palabra discípulo, porque era la costumbre judía. Había muchos maestros de la ley que enseñaban a sus discípulos. ¿Por qué se sentaban a sus pies? Te voy a decir por qué. Porque no había sillas. ¿Sabías eso? ¿Por qué se sentaban alrededor? Allá en la tierra, los pisos generalmente de aquel tiempo no eran de losa, más que los de los ricos, ¿verdad? Pero generalmente era tierra aplanada, ¿sí? Entonces se sentaban a escuchar, ¿ves? Y por eso se sentaban, no había sillas. Ahora tenemos un silloncito, tenemos una silla, qué bueno. Lo importante es que aprendas a obedecer todo lo que Jesucristo nos ha mandado. Eso es lo más importante. Pero aquí destaca algo bien vital. Por mi parte, dice Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muchos citan esta porción. Yo diría la enorme cantidad de los cristianos, pero solamente aplica para quienes hacen discípulos.
No significa que te va a quitar, perdón, su presencia, porque no los estás haciendo, no. Pero para ser discípulos tú necesitas de su presencia para poder enseñar, porque lo primero que se tiene que hacer al enseñar es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Saben lo que me ha mantenido todo este tiempo de enseñar a tantas hermosas del reino de Dios? El amor que Él me tiene y el amor que les quiero transmitir. ¿Sí? Entonces, sé que Dios está conmigo porque este ministerio de la palabra, yo tengo más de 3 décadas constantemente. Siempre he tenido grupos y grupos, he ido a lugares. Ahora no he salido tanto, pero tengo la bendición del Internet. Y a través del Internet puedo llegar a muchas personas. ¿Qué es lo que quiero enseñarles a esas discípulas? Tengo muchas discípulas a distancia que hace mucho no veo, no abrazo, ¿sí? Pero que me siguen. ¿Por qué? Porque yo les estoy enseñando lo que he aprendido, a obedecer lo que Jesús ha mandado. Eso es lo que hago, ¿sí? Entonces, cuando ves estos pasajes, tú tienes que agregar que el hábito de hacer discípulas ya tiene que empezar a fluir en tu vida. ¿Y cómo se hace? ¿Ya sabes cómo yo empecé a hacer discípulos? Enseñando a mis hijos formalmente la palabra. Yo no me sentaba a tener un culto familiar o a tener un estudio formal. No. Yo les decía, ¿quién quiere saber lo que aprendió hoy de Dios? Y decían, ¿qué aprendiste, mamá? ¿Qué aprendiste? Y entonces yo les decía, mira, Dios dice así, 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 así. Y eso era constantemente. Aprovechábamos el tiempo de recreo, el tiempo de comidas, el tiempo de... Hubo mucho tiempo. Teníamos la costumbre de la noche, cuando estaban los hijos adolescentes, de la noche prepararnos una cenita y irnos a ver la tele. Y entonces no era nada malo, ¿verdad? Pero pues tampoco aportaba grandes cosas. Y un día mi hijo mayor, Josué, que el que ustedes conocen la mayoría, estaba adolescente y me acuerdo que se paró y apagó la tele y dijo, ¿por qué no mejor en lugar de ver la tele, platicamos? Y a todos nos pareció excelente, ¿no? Uciel, Basti, Josué y yo, vámonos a la cama de mis papás. Teníamos una king size. Ahí se subieron los 3 y empezamos a platicar. Las vivencias, las experiencias, las pruebas, los desafíos. Reíamos, llorábamos, orábamos. Y se hicieron unas reuniones hermosas. Y estos discípulos siguieron la enseñanza de Jesús. Cada uno recibió un llamado a la palabra, a la compasión, a la salvación de otros. Son apasionados por compartir al Señor. Y mi hijo el segundo, el que partió con el Señor hace ya 4 años. No, dejó su legado hermosísimo. Yo les he enviado luego material que él tenía una voz muy bonita, pero él hablaba, o sea, cantaba bonito, pero él no dejó canciones grabadas, él dejó enseñanzas grabadas. Y es la palabra. ¿Y sabes cómo aprendieron? A los pies, allí. Y eran noches hermosas. Luego llegaba mi esposo y decía, yo quiero cenar, tengo hambre, ¿me puedes dar de cenar? Sí, 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 ahí voy. Ya bajaba, yo le preparaba la cena. ¿Quieres venirte? Porque está la plática bien buena. Y esos fueron mis primeros discípulos en casa. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, habilita ese hábito, buen hábito, de compartir con otras a Jesucristo. No las invites de inmediato a la iglesia, no. Háblales del carácter santo del Salvador. Háblales de sus mandamientos, háblales de sus promesas. Y entonces las llevas a ese encuentro salvador y luego las vas guiando a su caminar en la fe y luego ellas van a estar viendo lo que el Señor hace cuando está dispuesto el corazón, cosas maravillosas. Y empiezas a sentir una gratificación en el alma cuando dices, qué hermoso que ya dejé de ser tan fea como era. Porque el Señor con su presencia me ha embellecido.
La mejor enseñanza que puedes dar es con tu vida, con tu testimonio, hablando de lo que el Señor hace por ti. Yo cuando hablo de lo que yo era, porque yo veo en mi espíritu que algunas batallan con ciertas áreas, pues yo era así, pero el Señor vino y renovó, transformó mi forma de pensar, de sentir, de responder, y Él me respalda en lo que hago, ¿sí? Y no es no solamente hablar de tu vida, lo que Él ha hecho, sino hablar de Jesús, su carácter y lo que Él puede hacer con cada uno que le sigue de corazón. Al final, tenemos más adelante un tema muy hermoso de cultivar las virtudes. Pero para aquella que nunca ha escuchado ese tema de la importancia, que tú sepas que desde que fuiste salva, Dios te dio virtudes, que son capacidades espirituales. No son emociones, no son sentimientos naturales, sino es poder del Espíritu. Fíjate lo que dice Pablo, Colosenses 3:12. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Una virtud hermosa. Es una habilidad o capacidad espiritual dada por el Espíritu a toda nacida de nuevo. Aquí se mencionan algunos ejemplos. De estas expresiones, ¿cuántas de ellas salen de tu interior en tu carácter? Pregunta. ¿Eres compasiva? ¿Eres bondadosa? ¿Eres humilde? ¿Eres mansa? ¿Eres paciente? ¿Eres amorosa? Porque ya no es que tú te obligues a ser así, no, no, no. Fluye del interior. Y llega un momento donde practicas tanto la compasión que te vuelves compasiva. Practicas tanto la bondad que te vuelves bondadosa. Tanto la humildad que te vuelves humilde, pero es por la obra del Espíritu. ¿Sí? Practicas tanto la mansedumbre, el dominio propio, que te vuelves mansa de corazón. Practicas tanto la paciencia que te vuelves paciente. Practicas tanto el amor al prójimo que aprendes a ser amorosa. ¿Sí? Ahora, fíjate de dónde nace todas estas virtudes. Porque el amor del Señor te escogió a ti, a ti, a ti, a ti. No tú a Él. Y cuando Él te escoge, te añade esas virtudes con el nuevo nacimiento para que reflejes el carácter de su amado Hijo. Porque Jesús era todo esto. Jesús en su caminar en la tierra, compasivo, bondadoso, humilde, manso, paciente, amoroso. Eso lo distinguió a Él, ¿sí? Y no son emociones, no, porque eso era permanente, ¿sí? Y el lazo de amor es que une todo esto, el amor de Dios que Él tiene hacia ti, que tú tienes hacia Él, logra ese fluir de las virtudes, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando vimos el tema pasando del amor natural al amor divino? Bueno, eso fue lo que sucedió. Dejaste de amar con el alma, con todas sus carencias, límites, pasiones y desórdenes, para empezar a disfrutar el amor divino que nunca deja de ser, que nunca hace lo malo ni lo indebido, ni es rencoroso, ni odia, ni nada de aspereza, ¿verdad? Y esto es cuando sucede cuando dejamos de intentar tener el control emocional y nos sometemos al Señor. Y entonces este hábito de cultivar, hermosa, mira, mientras más practicas tú y yo, ¿te acuerdas que un día te platiqué que yo era muy criticona y muy juiciosa? Yo a todo el mundo le veía defectos y lo señalaba. Y me dijo Dios, o dejas de estar criticando y señalando, o mi espíritu no va a fluir a través de ti. Escoge, ¿qué quieres, criticar o ser compasiva? Y me puso así sus manos. Y yo en fe le dije, quiero ser compasiva. ¿Y qué hizo Dios?
me quitó la crítica. Yo no critico. Antes a todas las mujeres que yo veía, todos les criticaba, su cuerpo, su pelo, sus ojos, todo. Era así como un hábito pecaminoso que no lo veía así. Cuando Dios me mostró lo pecaminoso que era mi pensamiento, entonces me da la compasión y empiezo a percibir en la mujer no el ojo bonito o el pelo bonito, yo empiezo a ver su sentimiento de soledad, de abandono, de rechazo, de violencia, de temor, de inseguridad, de timidez, de deseo de muerte, de deseo de desaparecer, su devaluación, su falta de amor correcto por sí misma, su odio. Ay, entonces yo, ¿y qué hago con todo eso? Me dijo el Señor, para eso te doy la comprensión, para que las trates con bondad, con mansedumbre y con paciencia, siempre con amor. Mi amor a través de ti. Y dije, está bien, enseña. Aquí está tu sierva, envíame a mí, le dije. Y el Señor lo ha hecho. Y lo sigue haciendo, hermanos. No soy el ejemplo a seguir, no. El ejemplo es Jesucristo. Yo te estoy dando mi testimonio. Yo era tan fea, tan criticona, tan viendo los defectos y esa loca, coqueta y que no sé qué. Y Dios me dio sus virtudes. No son logros, no son premios, no son merecimientos, no son títulos, no. Cuanto más cedes tú al Señor tu vida completa, Él va a hacer fluir su vida, la vida de Jesús a través tuyo. ¿Sí? Entonces, ¿estás lista para orar? ¿Estás lista para decirle a Dios, quiero cultivar estos hábitos santos? Quiero permanecer, ser firme, ser fiel y aprender de tu espíritu a adorarte como un hábito de todos los días reconociendo quién eres tú. Cada día, cada momento, donde quiera que esté, quiero aprender a alabarte por lo que tú haces, Dios. Así esos milagros que tú hiciste con tantas mujeres y que sigues haciendo ahora, ¿sí? De sanar, de perdonar, de liberar de la esclavitud, de la idolatría, de la impureza, de la mentira, de los malos sentimientos. Y yo veo cómo empiezas a orar en mi vida y a alabarte por tus maravillas, porque eres tú el que me cambia, no la ciencia. Y te quiero pedir, Señor, que tu espíritu me atraiga así para esa oración constante, para esa oración que yo necesito de comunión contigo, porque tú quieres mostrarme algo más que mis necias peticiones. Yo quiero, Señor, aprender a orar constantemente, sobre todo porque hoy me di cuenta que no es suficiente con la oración de levantarse, de acostarse y de los alimentos. Yo necesito una comunión intensa contigo. Y mi Dios, que tu palabra esté en mi corazón y que yo obedezca lo que dice tu voz, que es tu palabra escrita, y que pueda yo mantenerme observando y cumpliendo tus mandamientos. Y una vez que yo guarde los no tuyos, como el no adulterar, el no mentir, el no robar, el no codiciar, mi Dios, esto a mí me preserve para no pecar, porque tú no es muy claro. Entonces, mi ser va a aprender a observar ese no. Y te ruego, mi Señor, que me enseñes a profundizar en tu palabra, a ir mucho más allá de solamente leer con los ojos, sino que yo, todo mi ser se involucre en cada lectura que voy a hacer. Ayúdame, mi Señor, por tu presencia salvadora, a estar contenta, a orar de esa manera que tú quieres, a ser agradecida. Y Señor, nunca lo había considerado como un hábito santo que tú quieres que yo vaya definitivamente a ser
discípula. Por eso tú me estás levantando como maestra del bien, aprendiendo lo bueno de tu corazón, lo bueno del ejemplo y la enseñanza de Jesús. Enséñame, Señor, cómo quizá lo puedo empezar a hacer así, en una forma muy espontánea en casa, con la familia, pero también con las amistades, pero con los conocidos, Señor. Y hoy queremos agradecerte, Padre, porque aunque no merecemos ser mujeres virtuosas, con las virtudes que a través de Jesús podemos desarrollar, que sea un hábito para cada una de nosotras, Señor. Ser compasiva, ser bondadosa, ser humilde, ser mansa, ser paciente, ser amorosa. Que eso permanezca constantemente. Son tus virtudes espirituales y el Espíritu las produce en mí porque quiere y lo puede hacer. Yo estoy dispuesta. Mi Dios, gracias por estas capacidades, habilidades, que a partir de ahora se conviertan en hábitos de carácter, de expresión, y que no haga limitación, que lo mismo sea con la familia, con conocidos, con hermanas de la iglesia, pero también con el extraño, pero también con el no creyente, pero también con el que sufre, con quien tiene amargura, con quien trae un dolor profundo. Permíteme compartir estas realidades espirituales. Y Dios Santo, yo te ruego por cada una de tus hijas. Cada una te necesitamos tanto. Te pongo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús, a Fabiola, a Ana Elizabeth, a Ángeles, a Dulce, a Guille, a Irma, a Rosana, a Julieta, a Caro, a Ofe, a Marcela, a Marisela, a Paula, a Rosabel, a Rosaura, a Trini, a Vero Mendoza, a Vero Fernández, a Yasmín, Señor. A cada una de ellas, dales a comprender, mi Señor precioso, que es importante que su vida espiritual tenga implícitos estos hábitos santos, los cuales tú has diseñado para que ellas fluyan a través de estas expresiones del Espíritu. Te doy gracias porque sé que hay corazones que estás quebrantando para ser humildes, que estás liberando de toda autosuficiencia y orgullo, que estás moldeando para aprender cosas nuevas, para que sepan que no es porque ellas sepan mucho que van a ser discípulas, sino porque han aprendido a ser fieles para seguir tu voz y ser usadas en gran manera para ti. Que las encuentres siempre gozosas, en oración constante y con un corazón que rebosa de gratitud. Y que todo esto que hemos visto, Señor, sea una vivencia constante y cotidiana, que no está supeditada a reuniones de iglesia, sino a la vida diaria, aún en medio de los desafíos, de los trabajos, de los roles, de las circunstancias, podamos experimentar el poder y la fuerza de Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Y es en su nombre en quien agradecemos estas dádivas hermosas y estas bendiciones espirituales por la gracia en el Salvador. Y gracias en Jesús amado. Amén y amén. Y recibiste, hermosa, porque yo sigo recibiendo de manera muy, muy preciosa, día con día, lo que el Señor ha prometido. Un primer comentario me pone una chica, Hilda, me tengo que retirar, pero una vez más, trayendo palabra a mi corazón y el Espíritu Santo redarguye mi espíritu. Bendigo a Dios por su vida, le envío muchas bendiciones. Qué hermosa, ella estuvo nada más conectada 45 minutos y algunas me decían, no puede estar todo el tiempo. La bendición pues es que nos queda grabado el tema, ¿verdad?
Así como les envío en un momentito el escrito para que mientras llega la grabación le den un repasito. Familiarícense con todas esas escrituras. Y si alguien más quiere enviar algunas palabras de gratitud, de alabanza al Señor, dice Vero, yo soy tu discípula hace muchos años y fíjate que ha sido un reencuentro muy divino porque el Señor lo planeó. Aunque teníamos ya de conocernos muchos años allá en Juárez. La cosa es de que ella es del DF y yo también, y allá nos fuimos a conocer, ¿no? Pero así es Dios de maravilloso. Y cómo nos permite reencontrarnos, y como ella me ha dicho que ha sido este tiempo muy especial. En medio de lo que ella estaba viviendo, Dios ha estado hablando a su vida y fortaleciéndola. Y yo sé, Vero, que tú estás lista para adquirir nuevos hábitos santos, ¿sí? Ah, dice que cuando ella regresó a Juárez, yo me vine de Juárez a México. Y bueno, así como que andábamos como el ratón y el gato, ¿no? Pero bueno, ya el Señor nos hizo encontrarnos. Y me gozo, hermosa, que podamos seguir en contacto, a pesar de la distancia. Y si alguien más quiere poner ahí algún testimonio, alguna expresión, siempre será para la gloria de Dios. Jasmine siempre nos comparte algo hermoso. Gloria a Dios. Yo quiero que fluya el Espíritu Santo en mí, te corrijo. Espíritu con mayúscula es el del. Espíritu con minúscula es el nuestro, ¿sí? Y me permita ser moldeable en Cristo Jesús, cambiando nuevos hábitos espirituales. Gracias, hermosa, gracias al Señor. Y que Él nos vino a quitar tanto vicio, tanta adicción nociva, destructiva, y ahora nos da hábitos saludables, que también se van a notar mucho en nuestra alimentación, en nuestro descanso y en nuestro trabajo, ¿eh? Así que todo esto te va a ayudar mucho, mucho para escuchar la instrucción del Señor. Y gracias a ti, hermosa, por tu disposición. Y Vero me manda ahí un diamante azul muy precioso. Gracias, hermosa. Y Rosabel dice, muchas gracias, pastora. El hábito de la oración no es una opción. Yo me esforzaré para poder orar sin distraerme con los ojos abiertos. Eso tú no tienes una idea cuánto te va a bendecir, no te vas a distraer, no se te van a olvidar las cosas, porque tus ojos en la palabra, orando conforme a lo que Dios promete que va a hacer, ¿sí? Adelante, mi hermosa. Fabi dice, gracias a Dios por su palabra de poder, porque son de bendición y enseñanzas. En Dios hay sabiduría, que su amado Espíritu nos guía a toda buena práctica y sus buenos hábitos. Dios bendiga su vida, hermana Araceli. Igualmente la tuya, hermosa. Y Marcelita dice, gracias, pastora, Ara, bendiciones. Me gozo al escucharte. Dios me permite esa transformación dándome nuevos hábitos, orar y agradecer. Y como es la voluntad de Dios que tú tengas esto, pues claro que te lo va a conceder. Lo importante es tener un corazón humilde y dispuesto para obedecer su voz, ¿sí? Me gozo tanto de poder interactuar, de leerlas, de saber lo que Dios está haciendo en su corazón. Y yo nada más te digo algo. En cuanto a dar, nadie le gana a Dios. Y todo esto que le hemos pedido es, como es su voluntad, definitivamente lo va a hacer llegar a tu vida. Nada más ponte así con las manos abiertas para recibir. Paula nos dice, gracias, pastora. Me viene a recordar que en todo momento debo ser agradecida. Cada que salgo hay mucho tráfico, le pido a Dios que allane el camino y Él lo hace, yo le agradezco a Dios. Y Dios lo vuelve a hacer una y otra vez, cada vez que soy agradecida. Exactamente, o sea, veamos como por sentado que tengo que salir y regresar y no pasa nada. No, de veras, ahí está la mano del Señor protegiendo, dirigiendo, cuidando, proveyendo. Me gozo de leerte, mi hermosa. Así que vamos adelante con estos nuevos hábitos santos. Cultívalos y tu actitud y tu carácter seguirán siendo renovados y transformados para que tu vida hable más fuerte
que tus palabras. Un abrazo bien grande de mi parte, siempre muy contenta de contar con tu aprecio, tu atención. Está al pendiente. Ahora el hermano Gabo nos mandó dobles las grabaciones. Yo te invito para que te hagas un tiempo de verlas, de reflexionar, de escribir tus reflexiones y que también las tengas presentes para vivirlas, ¿sí? Y en cuanto nos llegue la grabación esta semana, se las hago llegar. Entonces, una bendecida noche, siempre con esa copa rebosando, porque Dios ha hablado a nuestro corazón. Gratitud y alabanza a su precioso nombre. Un besote bien grande y espero en el Señor que también reciban un gran abrazo. Bendecida noche y nos vemos la próxima semana, primeramente el Señor.